Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Estamos en el versículo 5 y 6. Nosotros sabemos que es toda una historia de la evangelización de Pablo y Bernabé, ellos que salen desde el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, ya como para anunciar a Jesucristo a los paganos. Es una historia interesante, la misión de Pablo y Bernabé. Lo primero que ellos encuentran era justamente con el mago Elimás, luego ellos llegan hasta Antioquía de Pisidia. Ahí tenemos el famoso discurso, ¿verdad?, de Pablo, que es tan hermoso, del versículo 16 en adelante, hasta el 41, porque en el 42 la gente ya se había entusiasmado con Pablo y con Bernabé. Ciertamente lo que ellos van predicando son dos cristianos predicadores que anuncian el evangelio de Jesucristo. Y ahí en el 42 decía directamente: a la salida les pidieron que retomaran el mismo tema el sábado siguiente. Esto ya nos da a entender de que está fructificando positivamente lo que Pablo y Bernabé están haciendo. La misión evangelizadora de Pablo y Bernabé hoy coge escena. Así que en este curso bíblico nosotros volvemos a mirar un poco para poder entender lo que después va a suceder en los versículos 5 y 6 del capítulo 14, que decía: pero como los paganos y los apóstoles, los paganos y los judíos, paganos y judíos, dirigidos por los jefes, intentaron maltratar y apedrear a los apóstoles, aquí recién entran los apóstoles, estos al enterarse huyeron a Listra y a Derbe, que eran ciudades de Licaonia y a sus alrededores, y allí anunciaron la buena noticia. Bueno, aquí tenemos ya la finalización, ¿verdad? Porque estábamos hablando del capítulo 14, del 1 hasta el 7. En esta perícopa, lo que sucede en cuanto a evangelización de Iconio. Muy lindo todo, entran, predican, etc. Pero desde el versículo 5 nos dice directamente cómo los paganos y los judíos, dirigidos por sus jefes, intentaron maltratar y apedrear a los apóstoles. Miren, queridos amigos, que aquí ya comenzamos a sentir la persecución y a caer sobre nosotros el peso, ¿verdad?, del peso negativo de lo que era vivir en ese momento
el Evangelio de Jesús. No es fácil. ¿No? Entonces decir simplemente, ay, aquí está, bla, 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 ¿verdad? Jesús, etc. No, era muy difícil anunciarlo, muy difícil entonces todo lo que era el movimiento. Entonces, ellos directamente van a decir, los paganos y los apóstoles, pero como los paganos y los judíos, dirigidos por su jefe, intentaron maltratar y apedrear a los apóstoles. Miren que aquí también casi siempre encontramos una incitación de otras personas. Y más aún, casi siempre estamos encontrando que los judíos dirigidos por sus jefes, Lucas nos quiere demostrar muy bien este aspecto de rechazo de Jesucristo del judaísmo. Lucas nos quiere mostrar directamente el rechazo, ¿verdad?, de todo lo que significa el mesianismo en la persona de Jesús. Y eso lo tenemos y lo vemos, ¿verdad?, continuamente. Y lo entendemos también, ¿verdad?, lo importante que es este aspecto. Pero como los paganos y los judíos, dirigidos por sus jefes, intentaron maltratar y apedrear a los apóstoles, estos, al enterarse, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a sus alrededores, y allí anunciaron la buena noticia. Ahí entonces es donde ellos irán de nuevo a anunciar la buena noticia. Pero es interesante porque cuando este versículo 5 nos está diciendo, después de la continuación, de que hubo una división directamente de lo que estaba a favor de los judíos y lo que estaban a favor de los apóstoles, es decir, los cristianos. Y así, en esta división entre judíos, paganos y cristianismo, es que nosotros vamos a tener como consecuencia este versículo 5, que nos quiere explicar lo que pasó. Pero como los paganos y los judíos, dirigidos por su jefe, intentaron enterarse, ¿verdad?, maltratar y apedrear a los apóstoles. El versículo 5 nos invita, ¿verdad?, a entender, a saber que vamos a ser siempre ultrajados de cierta manera, o no todo el mundo te va a reconocer. Porque eres poco, pues, poco la inambire, como se dice. Mete el dedo en la llaga. A ver, son arriba, ya lleva. Lo ñemo y hablan de Ukere. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios y hoy celebramos y recordamos a San Pío de Pietrelcina, muy conocido, este franciscano, capuchino, en todo el mundo, ¿verdad?, por los milagros y sobre todo por el testimonio de vida. Escuchamos, queridos amigos, y reflexionamos la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, del 13 al 16. Querido hijo, yo te ordeno delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y delante de Cristo Jesús, que dio buen testimonio ante Poncio Pilato. Primero, observa lo que está prescrito, manteniéndote sin mancha, irreprensible, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Manifestación que hará aparecer a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de los reyes y Señor de los señores,
el único que posee la inmortalidad y habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver. A Él sea el honor y el poder para siempre. Amén. Entonces, queridos amigos, hoy esta palabra de Dios, así como vemos, Pablo le está estimulando, ¿verdad?, a Timoteo a mantenerse fiel. Primera cosa, fidelidad. Y este testimonio de este santo, ¿verdad?, de San Pío, poner una fidelidad total, a pesar de los problemas, dificultades que siempre, ¿verdad?, le han achacado a este santo. Ahora, el tiempo presente en la espera de la segunda venida del Señor, segunda venida del Señor en medio de nosotros. Pero, no ibiri, segunda venida del Señor. Entonces, perseverancia, fidelidad, hacer el camino. Nuestro mundo actual muchas veces es tan apresurado, en el momento. Ya de cobete y mentalidad estilo supermercado, ajante más se añe prendese, apagante más ante más se cuenta, no. Y más se mandó a hacer mitad, fila reformada, Pepe y la dos de pachante, a la vendente, yo pesado, ya pone pea, ya pone la turno. Entonces, queridos amigos, lo que aquí nos está diciendo es verdaderamente que ante todas estas pruebas, todas estas tentaciones que nosotros tenemos que prestar mucho cuidado, ¿verdad? Y sobre todo mirando como modelo, ejemplo a Jesucristo mismo, que se nos ofreció, ¿verdad?, que se nos dio totalmente. Y entonces desde ahí viene nuestra fidelidad. Desde ahí viene entonces este compromiso de perseverar en el camino de la santidad, en el camino del bien. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Has venido a visitarme como padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo, quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, voy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia, quédate, Señor, conmigo. Quédate, Señor, conmigo, que en este precioso instante abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte, acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo, y quédate, Señor, conmigo. Declinando está la tarde, voy corriendo como un río al hondo mar de la muerte. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo. Haz
hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Quédate, Señor, conmigo, que en este precioso instante abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo, y quédate, Señor, conmigo. Quédate, Señor, conmigo, que en este precioso instante abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo, y quédate, Señor, conmigo. Conmigo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Había en Listra un hombre que tenía las piernas paralizadas. Como era tullido de nacimiento, nunca había podido caminar. Y sentado escuchaba hablar a Pablo. Mirándolo fijamente, vio que tenía la fe necesaria para ser curado. ¿Verdad? Pablo va a reaccionar también ante la enfermedad de una persona. Queridos amigos, aquí entonces nosotros tenemos que entender que debe haber una preocupación de la comunidad. Cada uno de nosotros somos miembros de una comunidad y todos nosotros tenemos que actuar a favor de la comunidad para poder realizar estos milagros. Es decir, ayudarle a las personas para que puedan salir de esa situación en la que se encuentran, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos habla directamente que dice, refiriéndose a Pablo, mirándolo fijamente, vio que tenía la fe necesaria para ser curado. Vio que tenía la fe necesaria para ser curado. Había algo en la fe de este hombre que era evidente. Hay algo que se evidencia. Hay algo que él está queriendo. Hay algo que él está deseando. Y es probable que Dios le haya dado a Pablo el don de discernimiento. Upea Peña de mujer a discernimiento. Y esa es la capacidad de la inteligencia. Por eso que el Señor nos ha dotado, ¿verdad?, de estas capacidades. Inteligencia. Primero inteligencia. Es el discernimiento, ¿verdad? Luego viene la libertad. La libertad ya supone un discernimiento anterior. Porque la libertad es para decidir entre el bien y el mal.
aquello que vos hiciste como discernimiento. A bebé entonces de ahí pulan de libertad eres allá por ver. Tanto el bien como el mal, atención, si vos decidís por el mal de la decisión, ni que voy a obedece otro. Porque es en tu libertad que vos estás tomando droga. En tu libertad es que vos te estás emborrachando. En tu libertad es que vos no querés salir del vicio. En tu libertad es que vos estás robando. En tu libertad es que vos ne pocanein, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, es siempre en nuestra libertad. Cualquiera de nuestros pecados, cualquiera de nuestra situación pecaminosa entra dentro de esta libertad. ¿Se acuerdan que justamente cuando definimos lo que es el pecado, nosotros decíamos que el pecado entra en el plano de la moral? Amba iriñan de ella es que entra en el plano de la moral. Y entra en el plano de la moral porque la moral significa que vos sabés lo que está bien y lo que está mal y vos decidís. Porque sos vos el que está decidiendo. Y entonces quiere decir que si vos robás, vos decidiste robar. Vos decidiste robar. Vos decidiste, o sea, de belleza, siempre haré cuaina, nosotros podemos engañarle, a cualquiera le podemos engañar y podemos engañarnos. Pero en realidad, como dice también la palabra de Dios, no hay nada oculto que no sea revelado. ¿En qué sentido nos dice, queridos amigos? No es simplemente porque viene aquí el diario y te saca en primera página, o la televisión y te saca como algo de noticia del momento, etc. No se refiere a eso, ¿verdad? Que haya algo oculto que no se vaya a revelar. Sino que ¿saben qué, queridos amigos? Consecuencias del pecado. Consecuencias del pecado. Esa es verdaderamente entonces la interpretación y la realidad, ¿verdad? Cuando aquí te está diciendo que no hay cosa que no será revelada, ¿verdad? Yo recuerdo antes, cuando era estudiante todavía en el noviciado, oreamos en Buenos Aires, ahí con los orionitas, ¿verdad? Los padres orionitas, este santo Orione, bueno, nos llevaban a este hospital donde había verdaderamente, hasta yo diría, monstruos humanos, ¿verdad? Que ellos tienen. Aquí en Paraguay también hacia Roque Alonso tienen, aquí no sé cómo son estos enfermitos que están, pero ahí, yo recuerdo, esto estoy hablando de 1985, en que se estaban utilizando estas famosas pastillas, ¿verdad? Para anticonceptivos, ¿verdad? Los anticonceptivos. Ando pillapay y galletina, entonces la fórmula, y entonces salían verdaderamente monstruos, porque muchos no más no hay. Entonces yo recuerdo que ahí incluso en una sala en que entramos, era una cosa que te impresionaba, ¿verdad? Por la deformidad de estas personitas que traían al mundo, ¿verdad? Estas personas, ¿verdad? Que al final de cuentas, uy, baila y pastillas, no yucaila y me voy, pero pues salían monstruos, ¿verdad? Por los efectos de todo lo que le hacía a estas personitas, ¿verdad? Y entonces uno mira y dice, ¿verdad? Y descubre aquí, en lo más profundo, esto es decisión de quién, es decisión nuestra, algunos ahí, ¿por qué lo que Dios permite eso? No es que Dios, ¿viste? La libertad. Estas son las consecuencias. Consecuencias, ¿viste? De tu accionar. Esas son las consecuencias. Y entonces por eso dice, no hay nada oculto que no será revelado. Oye, Japanio, ahí está. Esto es lo que nosotros estamos viendo, el fruto del mundo de lo que nosotros vivimos, es consecuencia de cómo nosotros pensamos y de cómo nosotros actuamos. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía.
controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón. Que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. Cumpliré mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Gracia, todo es gracia, todo es gracia. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes
a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Y me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Cada mañana sale la abeja de su casa, va en busca de su alimento, sin parar. La abeja vuela hasta encontrar. Sigue buscando su sustento. ¿Dónde estará? Y me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Y me he pasado la vida sin horizonte, atravesando valles y montes, sin saber lo dulce que es estar a tus pies. Si la abeja supiera la flor que contiene la miel, no perdería tanto tiempo en flores de papel. Si hoy descubrieras el don que proviene de Dios, en él calmarías tu lamento, de él proviene el sustento. Y me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Y me he pasado la vida sin horizonte, atravesando valles y montes, sin saber lo dulce que es estar a tus pies. En tu palabra está la miel, lo dulce que es estar a tus pies. No, 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 no. Y me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber en tu palabra había miel. Y me he pasado la vida sin horizonte, atravesando valles y montes, sin saber lo dulce que es estar a tus pies. Está la miel, lo dulce que es estar a tus pies. Lo dulce que es estar a tus pies. No busques más, en Jesús está tu miel. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles. Ahora queremos subrayar, después de haber hecho toda un resumen, ¿verdad?, de lo que Pablo y Bernabé están haciendo en Listra en esta oportunidad. Acá de Antioquía de Pisidia, o de Iconio, y ahora entonces llegan hasta Listra y Derbe. Nos encontramos en Listra. En Listra hacen este milagro con este tullido de nacimiento, que nunca había podido caminar, que estaba sentado y la centralidad, decíamos, era el de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios publicada, o mejor dicho, ¿a través de quién? A través de Pablo. Pablo y Pablo es una persona indicada. ¿Por qué? Y porque Pablo, siendo judío, era perseguidor incluso de los cristianos. Pablo, entonces, con ese celo, pero era un celo de fanatismo, ¿verdad?, un celo enfermizo. Ahora entonces el celo de Pablo será un celo por predicar el Evangelio de Jesucristo, pero apuntando a estos 4 elementos que nosotros sabemos que son esenciales para la vida del hombre. Primero, entonces, es la inteligencia, discernimiento. Después entra la libertad, porque ahí, una vez que uno discierne, tiene que decidir. La libertad es para decidir. Eso va a depender de vos, pero la libertad está en tus manos. La decisión está en tus manos. Y después recién viene la fuerza de voluntad, ¿verdad?, del tercer elemento. ¿Por qué? Y porque una vez que nosotros hemos decidido hacer algo, entonces necesitamos esa fuerza de voluntad. Diga, tú de la ñeñe en bareillo allá lleva, sí, se haya potapea, sí, checo anga ella porta ponaveta, sí, checo anga ella porta de vida cristiana auténtica, pero depende de la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad la anda ya recoino. Diga, tú me ñamongu en bae, ni peña ni cuaina ñamongu emo. ¿Y por qué? Y porque nos duele todo, nos cansa todo. Bae bien allá de gustai. Vaya bien allá ya posee, pero una fuerza de voluntad. Y después, queridos amigos, no es solamente también un voluntarismo. Voluntarismo dice, allá ponga porque allá ponga porque allá ponga porque allá ponga porque allá ponga allá ponga allá ponga allá ponga. Pesa negrina. Como algo que te pesa tanto que de ella ponga porque ella ponga, ¿entendiste? Pues endétela porque oye muy en unas reglas y leyes. La vida cristiana no entra dentro del voluntarismo, queridos amigos. ¿Dónde entra la vida cristiana? Dentro de la caridad y el amor, y ese es el 4º elemento. Porque es el amor que nosotros sentimos hacia Dios. Es el amor que nosotros sentimos hacia el prójimo. Eso es lo que nos mueve para que nosotros después hagamos el bien. La peana nañana de mongueino. Entonces yo que fueran baebena nañana de monguemo. Ñande chara ñande mongueana. Ñande yara una lleva peña de corazón, peña de puto hume, apego ella de ñande puta ya po lleva pei por a mía. Y bueno, así entonces cuando llegamos aquí, que está imposibilitado de caminar, sentado, escuchaba la palabra de Pablo. Ahora Pablo, mirándolo fijamente, vio que tenía la fe necesaria para ser curado. Qué lindo que es esto, queridos amigos.
si nosotros pudiésemos también, así como Pablo, mirar en cada hermano y nos damos cuenta, este hermano mío tiene el deseo, este hermano mío tiene la voluntad para ser curado. Esta persona está deseando verdaderamente entonces hacer este cambio esencial y fundamental en su vida. Entonces eso es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Mirándolo fijamente vio que tenía la fe necesaria para ser curado. Mirándolo, tenemos que tener una capacidad de observación. Tenemos que tener esa capacidad para ver qué es lo que nosotros tendríamos que aportar, dar, para que ese hermano pueda levantarse, para que ese hermano pueda hacer mejor las cosas. Bueno, y después entonces, mirándolo fijamente, vio que tenía la fe necesaria para ser curado. Pablo puede entender, puede ver que esa persona está preparada para ser curado por el Señor. Le dijo en voz alta, levántate y permanece erguido sobre tus pies. Aquí viene lo esencial, ¿verdad?, de nuestro curso bíblico del día de hoy. Levántate y permanece erguido sobre tus pies. Levántate y permanece erguido sobre tus pies. Queridos amigos, esto es lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Entonces el hecho de levantarnos, ¿verdad?, el hecho de volver a permanecer erguido sobre nuestros pies, ¿verdad?, el hecho de poder, de cierta manera, entonces, caminar ya ahora con esa fuerza, esa gracia de Dios que llega a nuestra vida, que nos renueva y hace que andemos por nuestros propios pies. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás. Lo que
que me levantarás, me renovarás, me resucitarás. Yo creo en tus promesas, Señor. Lo que has comenzado, me has comenzado, no terminarás. Porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Oh, lo que has comenzado, me has comenzado, no terminarás. Porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Tus palabras son verdad, no me abandonarás. Tu palabra es la verdad, viva y eficaz. Yo creo en tus promesas, Señor. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Mi primera Biblia presenta el hijo de Abraham, Isaac. Sara no debía preocuparse, pues Dios le había prometido un hijo a Abraham y a ella. Cuando los 3 forasteros le visitaron, el Señor les prometió que dentro de un año tendrán un hijo. Y en efecto, en menos de un año sucedió lo imposible. Sara, que ya estaba demasiado vieja para tener bebés, finalmente tuvo un hijo. Abraham tenía 100 años cuando nació el bebé. ¿Tan viejo estoy? Ellos estaban tan felices y agradecidos con Dios porque finalmente había oído sus oraciones. Cada vez que Abraham veía al niño, sonreía. Y Sara sonreía todo el tiempo. El niño les hacía tan feliz que le pusieron Isaac, que significa él ríe. Mano derecha, hey. Un tiempo después, Abraham oyó la voz de Dios que decía: Abraham, toma a tu hijo, a tu único hijo Isaac. Sé cuánto lo amas, y por eso te pido hacer esto que es tan difícil. Quiero que me devuelvas a Isaac en una ofrenda. Abraham no dijo nada. El Dios que él conocía jamás querría que él matara a su propio hijo. Abraham sabía que él podía decidir no confiar en Dios. Podía decir que no, correr atemorizado y tratar de esconderse. Pero él desde un principio estaba decidido qué hacer. En la mañana siguiente, Abraham despertó a su hijo muy temprano. Ven, Isaac, vamos a dar un paseo. Como Isaac ya era un joven, Abraham le hizo cargar la leña. Le dijo a su hijo que le iban a ofrecerle un sacrificio a Dios. Abraham llevaba el cuchillo. Algunas veces, Isaac le había hecho ofrendas a Dios para darle gracias, pero esta vez era diferente. Algo faltaba. Papá, le dijo Isaac, dime, hijo mío, tengo la leña, pero ¿dónde está el cordero que sacrificaremos como ofrenda? Y Abraham le contestó, Dios proveerá. Cuando llegaron, Abraham construyó un altar y le dijo a Isaac que subiera en ella. ¿Yo? Isaac miró a su padre y pudo ver en sus ojos el amor que sentía por él. Así que Isaac decidió confiar en Abraham. Abraham se paró junto a Isaac, con el cuchillo en alto. Justo cuando iba a matar a su hijo, un ángel le llamó, Abraham. Y Abraham se detuvo. No le hagas daño al muchacho. Ya has demostrado cuánto confías en Dios,
inclusive para entregar la vida de tu único hijo Isaac, que es tan especial para ti. Abraham volvió la vista y vio un carnero que se había enredado en un arbusto. El ángel le volvió a llamar desde el cielo. Abraham, Dios dice que como confías tanto en Él, hará que tu familia sea tan numerosa como las estrellas del cielo. Todas las otras naciones del mundo serán bendecidas gracias a ti. Isaac y su padre se abrazaron. Tanto el padre como el hijo se sentían tan felices de estar juntos nuevamente. Descubre la película que te hará reflexionar sobre la fe y el sacrificio. ¡Abraham! ¿Qué estás haciendo, Abraham? Es una obra cinematográfica impactante que te llevará en un viaje emocional y espiritual sin igual. El Señor vino a mí anoche. ¿Qué? Dijo que debemos ir a Moria tú y yo. Sumérgete en la narrativa fascinante de un hombre dispuesto a seguir la voluntad divina sin cuestionarla, enfrentando desafíos y dilemas morales que resuenan a lo largo de los siglos. Lo apuesto en usted. Prometió hacer de mí un gran nombre, una gran nación. Ni siquiera tenemos un hijo. Lo tendremos. ¿Cuánto lo hemos intentado? ¿Por qué el Señor le hace recorrer tan largo camino para un sacrificio? No me interpondré en tu camino. Función especial, martes 10 de octubre, 20:30 horas. Cines Itaú del Sol. Colaboración Ñande Yarañe TV, 40.000 guaraníes. Su único hijo. Venta de entradas al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Nuestro versículo de estudio del día de hoy pertenece al capítulo 14, Hechos de los Apóstoles, versículo 10. La segunda parte, es decir, el B. Él se levantó de un salto y comenzó a caminar. Delantero que te habla toda la palabra de Dios, en el fondo, lo que quiere es que nosotros demos ese salto y comencemos a caminar. El paralítico somos nosotros. El paralítico es nuestra comunidad. El paralítico es nuestra sociedad. El paralítico es todo lo que nosotros queremos aplicar, ¿verdad?, a nuestra vida de todos los días, ¿verdad? Entonces es levantarse, saltar, dar un paso y comenzar entonces a caminar. Eso lo podemos aplicar a nuestra propia casa, lo podemos aplicar a nuestra propia capilla, lo podemos aplicar a nuestra selección paraguaya, antes se me llegan a mí algún partido, y así, ¿verdad? O sea, todo lo que significa para nosotros una nueva vida. Todo lo que significa, ¿viste? El escuchar, el saber, el atender, el echar y entonces, y ahí haces este camino importante. Entonces, aquí también teníamos todo un proceso para que exista esta reacción positiva, el levantarse. Y más aún, miren que aquí te da esta manera interesante de cómo se realiza este levantarse, de un salto, es decir, inmediatamente.
no se deja entonces allí estar, no se deja estar, sino que cuando siente la voz del Maestro, cuando siente la voz de Dios, cuando Pablo les está diciendo, ¿verdad?, levántate, él entonces reacciona. Tenía luego ya ese interés, ¿se acuerdan? En los versículos anteriores habíamos dicho que Pablo le había mirado fijamente, dice, y vio que tenía la fe necesaria para ser curado. Porque esto puede ser elemento, queridos amigos, esencial. Esto es elemento esencial para que nosotros podamos levantarnos. Upeaisen anilañan de caihuete, anilañan de pilaite, anilaya pitate upe vejina, ya pongan en baebe. No, hay que levantarse, hay que dar ese salto, hay que fortalecerse, ¿verdad? Y entonces aquí lo entendemos muy bien. Porque Pablo hace todo, Bernabé hace todo, la sociedad tiene que hacer un poco de todo para darle, en este contexto, la posibilidad de levantarse. Y él se levanta de un salto y comenzó a caminar. La multitud comenzó a gritar en dialecto licaonio: los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana. Bueno, eso entonces después va a ser la reacción ya del pueblo, queridos amigos. Pero lo esencial y lo fundamental que hoy queremos subrayar es que él se levanta, él entiende esa propuesta que le está haciendo Pablo, que le está llamando a él. No le dice, yo te digo, yo te levanto. No es que Pablo se va y le agarra y le levanta. Bueno, pues a mí cero, ave, bueno, con andere cueta porque sea ende o lo que sea. No. Pablo nada más que mira, entiende esa fe, entiende esa fuerza interior que tiene esta persona, cómo ha abierto el corazón a la gracia de Dios. La ñandea lleva, da jeipe, ay no veñande, que veñande con la para lleva, para la gracia de Dios, aceptado, y ahí la ña cambiamos. Pero ¿dónde ña cambiamos? Quiere decir que aquí hay un elemento indispensable, ¿verdad? Porque si le dice, ahora permanece erguido sobre tus pies, porque en voz de alta, ¿verdad?, en voz alta que le diga esto, que se levantase, ¿verdad?, levántate. Quiere decir que entonces Pablo también tiene mucha confianza, ¿verdad? Tiene confianza en esa persona, confía mucho en esa persona que cree en Dios, porque él fijándose, y había algo en la fe de este hombre entonces, que era evidente. Oye, ya es acá, porque si no, no va a pasar nada. Y es probable que Dios le haya dado, ¿verdad?, a Pablo ese don también del discernimiento, decíamos. ¿Verdad? Tanto que Pablo supo que Dios tenía la intención de sanar a ese hombre en ese momento. Bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Damos las gracias también al Señor por esta capacidad que nosotros tenemos, esta fuerza, ¿verdad?, para levantarnos y para hacer siempre el bien también. Y yo les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.